Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor Don Paul Gray, Dave Smith, y estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy. ¿Podemos leer el versículo 19, por favor, en el capítulo 14 de Juan, Lauren? Aún un poquito, y el mundo no me verá más. En algunos días él sería devuelto a la gloria. Pero vosotros me veréis. Después del día de Pentecostés veremos a Cristo en la persona del Espíritu Santo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Se refiere a su resurrección venidera que garantiza la obra de la cruz. Así que él proclama la resurrección y él dice que porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esto está hablando de la vida de resurrección. Sí, bueno, creo que es ambos, hermano Swagger. Probablemente presenta más la idea de que cuando me vean a mí vivos después de la muerte, es una garantía de que la resurrección después de la muerte para ustedes va a estar ahí. Pero, sí, claro. Miren, la obra del Espíritu Santo, la vida en abundancia, sí. La obra del Espíritu Santo, una vez más, y esa es la pieza central de su enseñanza, va a darnos la resurrección para el creyente en este mundo, aquí y ahora. Romanos 1 dice que la evidencia de Cristo, siendo el Hijo de Dios y habiendo tenido el poder de Dios, fue la resurrección. Así que la resurrección nos da la evidencia de que la cruz hizo la obra que Dios quería que hiciera, garantizando ambos la resurrección en el tiempo por venir y vida de resurrección hoy. Y también la valida. Sí, pero estás en lo cierto, él estaba hablando aquí de la resurrección venidera. Creo que ese es el énfasis. Bueno, pero el caso es que eso puede extenderse a la vida de resurrección. Ciertamente, sí, estamos hablando de la obra del Espíritu. Yo siempre había interpretado eso como vida en abundancia, vosotros también viviréis. En otras palabras, cuando yo resucite, entonces experimentarán vida nueva como una iglesia llena del Espíritu. Bueno, creo que incluye eso definitivamente, pero también incluye la resurrección. Sí. Cuando suena la trompeta. Lo que nosotros entendemos muy claramente hoy, sus discípulos no lo entendían. Así que él está declarando una vez más que va a vivir otra vez. Quiero preguntarle al Dr. Gray lo siguiente, porque nunca lo he escuchado mencionado. Lo enseñamos todo el tiempo, pero no lo he escuchado. Que el arrebatamiento de la iglesia y la resurrección, dos palabras para el mismo evento. Jamás lo había escuchado hasta que lo escuché de usted. Pero es cierto, pero jamás lo había escuchado, pero es cierto. Eso es lo que yo quería saber. Usted tiene razón. Mire, yo he estudiado debajo de John G. Hall. Pero no recuerdo que el hermano Hall haya enfatizado eso de esa manera. Y mis profesores de teología tampoco. Permítame hacer la pregunta. Yo jamás lo hice. Pero cuando lo escuché a usted, me pregunté, ¿cómo es que no entendí eso yo durante años? Voy a hacer esta pregunta entonces. Si aquellos y todo lo que conozco enseñan dos distintas experiencias, el arrebatamiento una cosa, la resurrección otra cosa. El arrebatamiento de la iglesia, si usted cree en la resurrección y nosotros creemos, ¿qué resta resucitar? Sí, no hay nada. Porque el Señor mismo descenderá desde los cielos con voz de mando y trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitará. ¿Eso atiende todo eso? Bueno, va a haber una segunda resurrección de aquellos que varios mueran de ellos en la gran tribulación, sí. Sí, correcto. Pero en cuanto a los santos de Dios, esa es la resurrección. Correcto. Si el creyente fallece durante el tiempo de la gran tribulación, usted puede verlos en el cielo, bajo el trono, esperando el regreso de Cristo. Mire, yo he hecho esta declaración antes. He dicho en el púlpito que cuando el Señor venga, si yo estoy vivo, quiero estar en un cementerio, porque yo quiero ver cómo esas tumbas van a abrirse. Y quiero ver esos cuerpos salir al irnos a ver al Señor. Una persona después me dijo que era una locura que nunca lo volviera a decir, pero aún me gusta la idea. Sin embargo, con eso en mente, esto significa que la resurrección y el arrebatamiento al mismo tiempo, pero teológicamente
Jamás registró hasta que yo escuché a usted enfatizarlo. Nunca lo había escuchado tampoco y estaba ansioso en saber qué usted pensaba. Porque, bueno, yo veo en la palabra de Dios que habrán varias resurrecciones durante la gran tribulación. En la predicación, ¿alguna vez usted, por ejemplo, digamos en 1 Corintios 15, usted alguna vez trató de enfatizar el arrebatamiento cuando está predicando ese capítulo o enfatiza la resurrección? Sí. Yo los vi como ambos. Bueno, yo Sí. solo trataba con la resurrección. Sí. El tiempo, muy bien, bueno. Ahora, estamos hablando de la iglesia y eso es importante porque, como usted dijo, hay una variedad de resurrecciones que van a ocurrir Durante en la el gran futuro. tribulación. Entonces, estamos hablando del cuerpo de Cristo y honestamente, no solamente del cuerpo de Cristo, sino de todo el cuerpo de santos creyentes. Sí, así es. Regresándonos hasta el principio, porque no van a haber, mire, va a haber una resurrección principal, Así ¿verdad? es, así es. Así que esa resurrección, los muertos en Cristo resucitarán primero. Disculpa, pero tenemos la resurrección general de la que estamos hablando ahora. Sí. Tenemos la resurrección de los 144,000 Correcto. judíos. También está la resurrección de los santos que serán mártires, como Sí. mencionaste momentos atrás. También la resurrección de los dos profetas, los dos testigos. Así que todo esto sucede durante la gran tribulación. Correcto. Pero hay una resurrección en la que los santos de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, van a recibir su cuerpo glorificado, y esa es la consumación. Y eso sería en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Así que eso Así sí es. sería el arrebatamiento junto con la resurrección. Así Y es. la resurrección es donde yo voy a recibir mi cuerpo glorificado. Y aquí es donde yo puedo ver ese evento suceder. Pero durante todos estos años nunca había escuchado, ninguna vez, de hecho, yo prediqué varias campañas con el hermano Hall, John G. Hall, ese es su nombre, ¿no? Él era uno de los 4 profesores de profecía dentro del mundo pentecostal durante ¿cuántos años? Yo ¿20, diría que 30 sí. años? Sí. Desde hace mucho tiempo. Mucho de lo que yo aprendí de profecía lo aprendí de él. Por cierto, él estudió 3 años bajo Dake. Exacto. Sí. Fue su chofer personal. Así es, él lo fue. Y siempre sentí que el Dr. Dake era un tremendo erudito bíblico. Oh, sí, claro. Sentí que lo era y sé que muchas personas que no les agrada su Biblia, no entiendo el por qué. Yo tengo una, pero la letra es muy pequeña. Sí, Pero es es una una Biblia buena Biblia maravillosa. de Una estudio. cantidad Sí, la fenomenal es. de Oh, información. sí. Mire, cuando Sí, yo recién acepté sí. a Cristo y fui al Instituto Bíblico, me dijeron, necesitas una Biblia Dake y un comentario de Matthew Henry antes de que puedas ser predicador. Así que aún las tengo en mi Así estante. es, así es. Realmente, predicando esas campañas con él, yo nunca lo escuché correlacionar estos dos eventos. Quería yo saber qué pensaba usted Bueno, al respecto. estoy de acuerdo. De cierta manera, Porque después yo de no la lo- resurrección, aparte de la tribulación, esas resurrecciones en la tribulación, no resta nadie más para resucitar. bueno, mire, si usted le pregunta a la iglesia pentecostal típica, ¿cuántos de ustedes creen en el arrebatamiento? Levantarían sus manos, sí. ¿Cuántos de ustedes creen en la resurrección? También levantarían su mano. Pero, mire, si usted pregunta, bueno, entonces, ¿cuándo es que estas dos cosas suceden? Ellos probablemente pusieran a la tribulación en medio de todo eso. Bueno, yo estuve ¿Qué es lo que van a hacer? escuchando a un predicador, no voy a decir su nombre por televisión, ¿no? Pero varios días atrás él estaba enseñando algo y me suena a mí como que cree en el arrebatamiento, pero que sucederá al final de la gran tribulación. Eso era lo que él estaba enseñando. Sí. Muy bien, Algunos lo vamos a leer el enseñan, sí. versículo 19 en el capítulo 3 del libro de Juan, por favor. 14:19. Sí. Aún un poquito y el mundo no me verá más. En algunos días él será devuelto a la gloria. Pero vosotros me veréis. Después del día de Pentecostés veremos a Cristo en la persona del Espíritu Santo. Porque yo vivo. Discúlpame un momento. Estamos de acuerdo, creo, de que todo lo que se hizo en esta tierra desde el primer día, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, etc. Todo lo que se llevó a cabo en esta tierra fue hecho por el poder del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Ciertamente. Y cuando Jesús vino en persona, el Espíritu Santo lo llenó y lo ayudó en todo lo que él hizo. Así que cada labor de Dios en este planeta ha sido hecha
por el poder del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo resucitó a Cristo? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vivificará vuestros cuerpos mortales. Exacto, exactamente. Pero Él glorifica a Cristo. Él glorifica a Cristo. Y no hay ningún lugar en la Biblia donde se nos dice que oremos al Espíritu Santo. Eso no está en la Biblia en ninguna parte, a menos de que que no esté entendiendo algo acá, que nos dice que bendigamos al Espíritu Santo. Porque toda la alabanza y la gloria va a Dios y va a nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Porque fue nuestro Señor que murió en la cruz del Calvario y pagó el precio por la redención de los hombres. ¿Pero estoy yo exagerando al decir esto? Jesús dijo, cuando yo me vaya, le pedirán al Padre en mi nombre. Y Él se los dará. Y mire, nosotros creemos que los tres son uno. Nosotros trinitarios creemos que los tres son uno. Así que yo alabo al Señor por lo que Él ha hecho por mí. Yo estoy agradecido con el Espíritu Santo. Definitivamente, claro. Definitivamente. Así que yo deseo su presencia. Deseamos el mover en su operación, en ministerio, en nuestras vidas. Pero yo le pido al Padre en el nombre de Jesús. Y mire, yo no creo que Dios va a enojarse con nosotros si decimos gracias, Espíritu Santo. Yo no creo que ese es el punto, pero No teológicamente está allí. Él está ahí Bien. por causa de lo que Pero Cristo Él no hizo. quiere gloria realmente porque es Cristo quien Correcto. pagó el precio. Pero debemos ser agradecidos por el Espíritu Santo. Claro que sí, definitivamente. Podemos contristar Sí. y no queremos hacer eso. Tenemos que ir a la Correcto. pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta. Durante la pausa mencionaste que la Trinidad era un gran misterio. Aquí en este propio lugar mencionaste a John G. Hall y 4 o 5, creo que estábamos grabando un estudio en la palabra, me parece, y de alguna manera llegamos al tema, ¿a quién vamos a ver cuando lleguemos a la gloria? ¿Veremos a Jesús? ¿Veremos a Dios el Padre? ¿Veremos a Dios el Espíritu Santo? Y John enseñó que verá a los tres, verá al Espíritu Santo, él tendrá un cuerpo espiritual, el Señor tendrá un cuerpo glorificado y Dios el Padre, espíritu y cuerpo. Y hay otros que decían, no, solamente a Jesús, solamente vamos a ver a Jesús y casi iban a pelear. Pero ¿estipuló usted lo que usted cree? Oh, yo creo que nosotros vamos a ver a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Creo que Yo el Espíritu también. Santo tendrá un cuerpo espiritual. Alguien me escribió Amén, años sí. atrás, él me dijo, ¿de qué está hablando usted con un cuerpo espiritual? Bueno, él va a tener órganos como nosotros. No, no, no. Un cuerpo espiritual. Hay una diferencia. Dios el Padre tendrá un cuerpo espiritual. Lo podemos leer en la palabra de Dios. Como algunos de los profetas vieron a Dios en su trono. Veremos allí a Jesucristo y creo que veremos al Espíritu Santo. Sería justo decir que cuando Esteban estaba siendo lapidado hasta la muerte, él vio hacia arriba los cielos abiertos y vio al Padre y a Jesús a la diestra, pero no vio al Espíritu Santo ahí, porque el Espíritu Santo se estaba moviendo por la tierra. El Espíritu Sería Santo justo se estaba decir moviendo eso. a Está en través de todo todo, lugar, sí. así que realmente no podemos detenerlo allí. Eso es correcto. Entonces, ¿por qué no vio a la persona del Espíritu Santo? Tendrá que preguntarle al Señor por qué no. Estoy de acuerdo. Cuando lleguemos al cielo vamos a ver a la persona del Espíritu Santo. Sí, cuando estemos en el cielo, para ese momento, la obra sobre la tierra se habrá acabado. El Espíritu Santo estaba fluyendo a través de Esteban en ese mismo momento, Así es. aún Sí, cuando él amén. estaba muriendo. Así que mire, lo que este verso nos dice, este verso 20, creo que es la venida del Espíritu Santo con los beneficios del nuevo pacto en el día del Pentecostés. Muy bien dicho. Le llamamos el nacimiento de la iglesia y yo estoy convencido de que tenemos el argumento entre los bautistas y los pentecostales. Los bautistas dicen, bueno, él vino y ahora ya somos regenerados. Los pentecostales dicen, no, eso ya sucedió, así que somos llenos. Yo creo que ambas cosas sucedieron el día del Pentecostés. Creo que ese fue el momento en el tiempo en el que el nacimiento de la iglesia y todos los beneficios del nuevo pacto entraron en acción por la cruz, y con la entrada del Espíritu Santo,
todo cambió. Todo cambió. Bueno, no dudo eso en lo absoluto. Sí, Sí, tiene que ser. porque él ahora está viviendo dentro del hombre. Y toda persona que hubiera aceptado a Cristo ese día hubiera sido bautizado por el Espíritu en Cristo con todos los beneficios posteriores. Se puede escuchar a un predicador en una iglesia, donde quiera, en una esquina, e identificar después de cierto tiempo si ese predicador es bautizado con el Espíritu Santo o no. Hermano Swagger, yo solía poder hacerlo, pero creo que algo que David Borg dijo en su mensaje el domingo pasado es importante, y eso es que uno puede ser bautizado con el Espíritu Santo, pero usted realmente no está experimentando al Espíritu Santo si usted no anda en el Espíritu. Y Eso mire, es verdad. eso hace que, mire, bueno, solo el bautismo para mí no garantiza que yo, especialmente en el mundo de hoy, en el mundo de la iglesia en el que vamos a experimentar, porque una vez más, el bautismo nos trae la oportunidad más grande de poder ser utilizados. Pero eso no significa que toda persona que ha sido bautizada con el Espíritu anda y vive como debe, dentro del ámbito del Espíritu. ¿Ibas a decir algo? Sabe, mire, a lo largo de los años, a veces he sentido una unción más fuerte de predicar que en otros momentos. A todos nos ha sucedido, sí. Han habido veces en las que he sentido una unción muy débil, algo vergonzoso para mí. Sí, yo también. Pero, y le preguntaba a Donna cómo se había sentido y me dijo, bueno, no estuvo mal. ¿Verdad? No mucho aliento. No vamos a entrar en detalle a eso, ¿verdad? La Pero el próxima próximo semana. día. No fue malo. Pero hay niveles, ¿verdad? Sin embargo, creo que podemos sentir cuando un mensaje tiene una unción fuerte y una verdadera unción fuerte. Yo fui al Concilio General de las Asambleas de Dios la semana pasada. Yo le puedo decir que yo sentí una unción fuerte sobre uno o dos, y sobre uno no sentí casi nada. Pero bueno, es como usted dijo, usted puede escuchar y para mí, ¿de qué señal Bueno, todo a eso? veces de los mayores predicadores en el mundo tocados por Dios realmente tienen una noche cuando no se mueve. Absolutamente, sí, y estoy de acuerdo con eso. Y eso no significa que cuando la gente es ungida van a comenzar a gritar, porque yo he escuchado a muchos sermones ungidos que fueron con una voz muy suave, un susurro casi apenas se podía Bueno, escuchar. Jonathan Edwards, cuando él predicó el mensaje de los pecadores en las manos de un Dios airado, él leyó su sermón. Sí, Y había un poder del Espíritu Santo a tal magnitud que hombres empezaron a abrazarse de las Sí, columnas amén. del edificio porque pensaban que iban a caer en el infierno. Sí. Así que no es postura. sí, es interesante al estudiar esa historia. Él había escrito ese sermón y lo había predicado unas semanas antes en su iglesia. Y durante esos días, cuando el gran avivamiento estaba sucediendo, él usualmente ponía un sermón en su maleta cuando él viajaba, por si acaso a él se le pedía predicar. Y no recibió mucha respuesta cuando él lo predicó en su iglesia. Él llegó al punto en el que se predicó ese mensaje, en el que sucedió lo que usted escribió, y la persona que estaba programada para predicar no estaba ahí, así que le pidieron a él que lo hiciera. Él fue por su mensaje y lo sacó de sus maletas, y después fue a predicarlo. Esa era la segunda vez y tuvo ese efecto. No Sí, sabía eso. eso fue muy interesante cuando lo estudié este último año, pero una vez más, yo creo que una persona que dependa del Espíritu y una persona que no es fácilmente notable, creo que, bueno, mire, si yo dijera que en el día de hoy yo sé quién es bautizado con el Espíritu y quién no, yo creo que es más fácil para mí identificar rápidamente a aquellas personas que no están interesadas en el bautismo con el Espíritu Santo, aquellas personas que no están buscando el bautismo en el Espíritu Santo. Puedo identificar a un ministro de esa forma, creo yo, muy, muy rápidamente. Sí. ¿Vieron ustedes la grabación de Billy Graham en Los Ángeles? En aquella campaña en la que él se hizo famoso, que fue en 1948-49. Algo así. No lo vi. ¿La ha visto? La mostraron en algún programa de televisión apenas hace poco. Y mire, yo no tengo conexión con Billy Graham porque yo crecí pentecostal y no teníamos nada que ver con los bautistas.
pero estaba escuchando yo todo el sermón. Yo les digo, hermano Swagger, que él era poderosamente ungido. Y él estuvo ahí, ¿cuántas semanas? No sé, como 10 o 20 semanas, mucho tiempo. Muchas. Y mucha muchas gente semanas. recibió a Cristo y este hombre famoso fue salvo, Samperini. ¿Cómo se llamaba el señor? Ese señor que corría. ¿Recuerdan esa historia de Samperini? No. Donnie tal vez recuerda la historia, me parece, pero él fue el señor que era el corredor más rápido del mundo y diferentes cosas pasaron. Pero bueno, en esa campaña yo lo escuché a él y he escuchado al hermano Graham en otros momentos que sonaba más bautista, pero en esta ocasión yo hubiera declarado que él era pentecostal. Fue el caballero que era dueño de los periódicos Hearst, ¿era su nombre? Hearst, sí, Randolph Hearst. Sí, a él le agradaba Billy Graham. Y este hombre estaba muy en contra del comunismo y obviamente Graham también. Así que la dirección que le dio a todos sus periódicos eran exalten a Graham. Sí, lo promovieron. Promoverlo, exacto. Y eso hizo su nombre famoso en toda la nación, porque este hombre Sí. tenía tantos periódicos. Creo que era el mayor dueño de periódicos en la nación en ese momento. Pero lo que sucede cuando Dios usa a una persona es algo que no. Bueno, hablamos de Jonathan Edwards. Y si recuerdo correctamente, Benjamin Franklin iba a escuchar a Edwards en todo momento cuando estaba en la ciudad. En segundo lugar, él siempre ponía una ofrenda bastante considerable cuando se recibía la ofrenda. Y aún más importante era que él imprimía los sermones de Jonathan Edwards porque era dueño de periódicos desde la parte noreste hasta Florida. Y casi en cada pueblo él tenía un periódico. Así que él imprimía el mensaje completo en esos periódicos. Periódicos, sí. Y uno se pregunta, pero Franklin parecía un tipo de hombre que no le interesaba mucho el Señor. Sí, él era un hombre muy Él mundano. era muy mundano. Pero tenía un corazón hacia Dios o no hubiese hecho esas cosas. Sí. La historia también es cierta de George Whitefield. Él era un contemporáneo Bueno, en tal ese vez entonces. es Whitefield de quien estoy hablando. Whitefield fue el evangelista. Jonathan Edwards era el Sí, pastor bien. en el área de Nueva Inglaterra, sí. Pero Whitefield, Tal vez fue Whitefield. él sí. Mire, yo nunca me había dado cuenta que Whitefield tenía audiencias mucho más grandes que John Wesley. ¿Supieron ustedes de todo eso? Sí. John Wesley jamás tuvo las multitudes que Whitefield tuvo. El ministerio creo que era diferente. Así es. Wesley se iba a caballo de lugar a lugar. Pero sí, él le predicaba a grupos pequeños. Sí, amén. Pero aún así, estos hombres fueron tocados por Dios, hermano Lo Swagger. fueron. Tocados Amén. para... No tuviéramos los Estados Unidos de América hoy día si no hubiese Correcto, sido por el exactamente. ministerio de esos hombres. Exactamente. Y mire, nosotros estaríamos completamente equivocados si tratáramos de decir que estos hombres no fueron ungidos por Lo el era, Espíritu Santo. lo era. Es la única manera de Así cómo es. todo eso sucedió y Lo cómo era. se hace algo así. Dios los usó en gran manera Correcto. para sí. mover a esta Sí. nación. Ya se nos terminó el tiempo. Les doy muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Por favor, no se pierdan la próxima programación y una vez más, cuéntenle a otros sobre la cadena, sobre un estudio en la palabra. Gracias. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.